Hola mis queridos estudiantes de cálculo diferencial. En la clase de hoy vamos a ver el teorema del emparedado, que tiene que ver con límites, y también vamos a hacer algunos temas de repaso para el parcial del viernes. Así que vamos. El teorema del emparedado y otros temas. Bueno, vamos a comenzar viendo un teorema que tiene un nombre simpático, el teorema del sándwich o emparedado. Aquí he pintado un delicioso sándwich, no sé, de jamón, queso, lechuga, tomate y con todo eso. Bien, el pan de arriba, supongamos que el pan de arriba es la función y igual g de x. Y digamos que el pan de abajo sea la función y igual h de x. Y entre esos dos panes está la parte importante del sándwich, que es va a ser y igual a f de x, una función. ¿Sí? Lo que dice el teorema del emparedado es básicamente lo siguiente. Sí, g de x, no, perdón, sí, h de x es inferior o igual a f de x y eso es inferior o igual a g de x, como en el emparedado, h de x está debajo de f de x y eso está debajo de g de x, que es el pan de arriba, en un intervalo y, ¿sí?, donde está o no está definido un número a, y si límite cuando x tiende a de h de x es igual a c y límite cuando x tiende a de g de x es igual a c, es decir, si la función que es el pan de abajo tiende a c y la función que es el pan de arriba g de x tiende a c, pues entonces, como la función f está emparedada entre ellos dos, eh, límite cuando x tiende a de f de x va a ser necesariamente igual a c, porque esa función está emparedada entre las dos. Bueno, voy a hacerlo ahora ya no con un sándwich, sino vamos a hacerlo un poco mejor. Supongamos que aquí tengo una función g de x, la función de arriba, ¿sí? Ahí está, y igual a g de x. Y supongamos que cuando x tiende a, la función g de x tiende a c, ¿sí? Esta es g de x. Y si también sucede lo siguiente, que hay una función h que está por debajo de esa siempre y que además pasa que cuando x tienda a, entonces h de x tiende a c, porque se acerca a la misma parte. Si pasa eso, y ahora si pensamos en una función que siempre esté entre las dos, emparedada entre las dos, voy a dibujarla, no importa qué forma tenga, ¿sí? Ahí me la invento. Pero como siempre tiene que estar entre las dos, pues es obligado que el límite cuando x tienda a de esta función, pues también vaya a c, ¿sí? Bueno, eso es un teorema como muy obvio. ¿Y cómo se aplica? Eso es lo importante.
Se puede aplicar para resolver ciertos casos. Por ejemplo, este. Tengo que hallar límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado multiplicado por seno de 1 sobre x. Con lo que sabemos sobre los límites, no podríamos establecer ese límite porque no hay una forma como de factorizar y simplificar o de multiplicar por el conjugado. No hay un recurso algebraico para poder reemplazar aquí a x por 0, que no se puede, ¿sí? Para poder eliminar esta x que está aquí abajo, ¿sí? Observen que eh, el dominio de esa función, ¿sí?, es todos los reales menos el número 0, ¿sí? Bueno, ¿cómo se aplica el teorema del emparedado? En general se aplica de la siguiente manera. Se establece una desigualdad en donde poco a poco se logre emparedar la función. La función que tenemos que emparedar es x al cuadrado por seno de 1 sobre x. Salgamos de lo siguiente. Seno de cualquier cosa, y obviamente de 1 sobre x, siempre está entre menos 1 y 1, porque la función seno, todos ustedes saben cómo es, ¿sí?, sube como máximo hasta 1 y baja como mínimo hasta menos 1, pero siempre está entre esas dos. Así que aquí tengo una desigualdad en donde queda, digamos, emparedada la función seno de 1 sobre x entre menos 1 y 1. Pero no es la función que yo necesito, es parecida pero no es igual. Hay que multiplicar por x al cuadrado para que quedara igual. Pero como x al cuadrado siempre es un número positivo o igual a 0, entonces podemos multiplicar los tres lados de esta desigualdad por x al cuadrado sin tener que cambiar la desigualdad ni nada, porque siendo un número positivo podemos hacerlo. Entonces multipliquemos todos estos por x al cuadrado y nos queda menos x al cuadrado inferior o igual a x al cuadrado seno de 1 sobre x inferior o igual a x al cuadrado. ¿Para qué hice eso? Porque ahora sí tengo emparedada mi función x al cuadrado seno de 1 sobre x entre dos funciones. Y ahora, claramente límite cuando x tiende a 0 de menos x al cuadrado, que es la función de abajo, la del pan de abajo, pues tiende a 0. Eso es obvio, por simple reemplazamiento. Y también límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado también es igual a 0. Entonces, por el teorema del emparedado que acabamos de formular, se puede concluir que el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado por seno de 1 sobre x es igual a 0. Y hemos podido calcular ese límite. Es decir, que aquí la respuesta es 0. En este caso es muy fácil dibujar. Entonces, observen que la función que yo tengo, cuyo límite tengo que calcular, que es x al cuadrado seno de 1 sobre x, queda entre dos funciones más que conocidas. La de arriba es x al cuadrado, cuya gráfica pues sabemos que es así: y igual x al cuadrado. Y la de abajo, que sería la función h de x en nuestro teorema, es la misma parábola pero reflejada con respecto al eje x. Aquí queda y igual a menos x al cuadrado. Y la función nuestra, cuya gráfica no conocemos, está entre esas dos, ¿sí? En realidad es más o menos así. No está definida acá, aquí pongo un punto vacío, pero más o menos es así. Y aquí es al revés, porque es una función impar. Esta sería y igual a
x al cuadrado seno de 1 sobre x. Y hemos logrado establecer que el límite es 0, aunque la función no está definida ahí, mediante el teorema del emparedado. ¿Sí? Otro caso de uso del teorema del emparedado es esta función que ya hemos visto varias ocasiones y cuya gráfica, como yo les he dicho, es esta. ¿Sí? Ahora calculemos límite cuando x tiende a infinito de seno de x sobre x. ¿Sí? Ya en el video pasado empleábamos ese límite y decíamos que es 0 y que por lo tanto, por eso el eje x cuya ecuación es y igual a 0 es una asíntota horizontal de esa curva, aunque la toca infinitas veces, la cruza. Pero la idea es formalmente cómo desarrollar ese límite. Pues de una forma muy sencilla, muy parecida a lo anterior. Salgamos del mismo caso. Menos 1 inferior o igual a seno de x inferior o igual a 1. Esto porque seno de cualquier cosa está entre esos dos valores. Ahora, si x tiende a infinito, que es lo que nos interesa, pues x es un número positivo. Y por lo tanto 1 sobre x también es un número positivo. ¿Sí o no? Así que podemos multiplicar los tres lados de esta desigualdad por 1 sobre x. Y obtenemos menos 1 sobre x inferior o igual a seno de x sobre x, que es la función que estamos considerando, y eso es inferior o igual a 1 sobre x. ¿Sí? Ahora, límite cuando x tiende a infinito de menos 1 sobre x, lo vimos este es un límite más que conocido, lo vimos en el video pasado, pues esto da 0, porque si dividimos 1 por un número gigantesco, pues cada vez se va acercando a 0. Aunque es con número negativo, pero se va acercando a 0. Y obviamente límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, la de función que está arriba, también es 0. Por lo tanto, por el teorema del emparedado es que podemos decir que este límite nos da 0. Así que ahora ya este límite es 0 y ya lo podemos explicar mediante un teorema. Bueno, y ahí eso es todo con respecto al teorema del emparedado. Bien, ahora hagamos ejercicios varios que nos sirvan para hacer como un repaso de lo que hemos visto hasta ahora para prepararnos para el parcial del viernes. ¿Sí? El parcial del viernes va a tener 5 preguntas. 5 preguntas. ¿Sí? Va a ser así, una fácil, 3 medias, muy sencillas también, y una difícil. ¿Sí? Una fácil quiere decir muy fácil para que pues ayudarlos un poco. En el segundo parcial ya no habrá fácil. Y una difícil es para retar a los mejores estudiantes. Ahorita voy a ver algunos ejercicios, algunos son medios y uno que otro como este puede ser considerado un poco difícil. ¿Sí? Bueno, veamos este ejercicio. Límite cuando x tiende a 1 de raíz de x menos x al cuadrado dividido por 1 sobre raíz de x. En este momento lo mejor que pueden hacer es pausar el video y tratar de resolverlo. Van a darse cuenta de que siempre es un poco difícil, pero no se den por vencidos y sigan intentando hasta hallar una solución. Se puede hacer de varias formas. Bueno, la forma que voy a resolver este ejercicio es así. Límite cuando x tiende a 1 de eso, raíz de x menos x al cuadrado, todo dividido por 1 menos raíz de x,
y multiplico arriba y abajo por el conjugado del de arriba y después vuelvo a multiplicar por el arriba y abajo, pero por el conjugado del de abajo. Esta vez voy a hacer eso. Entonces multiplico por raíz de x más x al cuadrado dividido por raíz de x más x al cuadrado y vuelvo a multiplicar por el conjugado de este arriba y abajo, 1 más raíz de x, 1 más raíz de x. ¿De acuerdo? ¿Esto qué nos da? Esto nos da límite cuando x tiende a 1. Observe que no dejo de escribir el límite, sino cuando ya lo sustituya a x por el valor 1. Por ahora no. ¿Sí? Entonces, si hago esta con esta por diferencia de cuadrados, me va a dar x menos x a la 4. Esto para estos dos que estoy señalando, multiplicado por este 1 más raíz de x, todo dividido por 1 menos raíz de x por 1 más raíz de x, que es el que está de últimas, pues nos da 1 menos x. Y el que nos queda es raíz de x más x al cuadrado. ¿Sí? Continúo. Límite cuando x tiende a 1. Arriba factorizo la x en este primer factor y me queda de x de 1 menos x a la 3. Disculpen. 1 más raíz de x, todo dividido por 1 menos x por raíz de x más x a la 2. El de arriba se puede seguir factorizando porque hay un factor que es una diferencia de cubos, 1 menos x al cubo. Entonces me queda x, 1 menos x, estoy factorizando esta diferencia de cubos por 1 más x al cuadrado, por la fórmula que vimos de cómo se factoriza una diferencia de cubos. La repaso acá. A al cubo menos b al cubo es igual a menos b, factor de a al cuadrado, más ab más b al cubo. ¿Sí? Eso es para repasar. Eso es lo que apliqué aquí y me falta 1 más raíz de x. Todo dividido por 1 menos x, y ahí ya voy a poder cancelar lo que me molestaba, raíz de x más x al cuadrado. Se cancela este con este, que es el que hace imposible el reemplazo, pero ahora sí ya queda todo fácilmente reemplazable y ya se puede reemplazar x por 1, entonces me queda 1, aquí me queda 3, aquí me queda 2, ya sustituyendo, y aquí me queda 2. Cancelo el 2 y por lo tanto este límite es igual a 3. Cancelo este 2 y el 1 por 3, 3. Bueno, así quedó. Ojalá que algunos de ustedes lo hayan podido resolver de este o de otro modo. Bueno, veamos este par de ejercicios. Límite cuando x tiende a infinito de x más x al cubo más x a la 5 menos dividido por 1 menos x al cuadrado más x a la 4. Entonces, yo dividiría arriba y abajo por la potencia, la mayor potencia del de abajo, x a la 4, y me quedaría el límite cuando x tiende a infinito dividido por x a la 4. Entonces 1 sobre x a la 3 más 1 sobre x más x. ¿Sí? Estoy dividiendo por x a la 4 arriba y abajo, y aquí me queda 1 sobre x a la 4 menos 1 sobre x a la 2 más 1. ¿De acuerdo? Ahora, aquí puedo emplear el hecho de que el límite de un cociente es el cociente de los límites. ¿Por qué? Porque abajo este límite
va a dar 1. Entonces me queda igual a límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la 3 más 1 sobre x más x dividido por límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la 4 menos 1 sobre x a la 2 más 1. Yo puedo aplicar esa ley del cociente siempre y cuando el límite de abajo no dé 0. Y observen que si x tiende a infinito, esto da 0, esto da 0 y esto va a dar 1. Por lo tanto, esto es igual a 1. Y mi límite queda solo lo de arriba. Límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la 3 más 1 sobre x más x. Y ahora este va a 0, este va a 0 y este va a infinito. Obviamente que esto va a dar infinito. Y así hemos resuelto ese caso. Ahora viene este. Límite cuando x tiende a pi medios por la derecha de e a la tangente de x. Bueno, como en los demás, pausen el video y traten de hacerlo. Para resolver este ejercicio pinto muy rápidamente, muy sencillamente, la función de y igual a tangente de x, ¿sí? Que como sabemos es más o menos así. Es una serie de culebras, infinitas culebras que van así. ¿De acuerdo? Y igual a tangente de x. ¿Sí? Ahora, la primera asíntota horizontal después del 0 se da en x igual a pi medios. ¿Sí? ¿Esto por qué lo pongo? Para que se vea claramente que límite cuando x tiende a pi medios por la derecha de tangente de x es igual, mire, cuando me acerco con las x a pi medios estaba bajando, entonces menos infinito. ¿Sí? Entonces, como límite cuando x tiende a pi medios por la derecha de tangentes a menos infinito, tenemos que pensar que esto va a dar menos infinito, ¿sí? Una forma de escribirlo es decir esto, límite cuando t tiende a menos infinito de e a la t, ¿sí? Porque estamos diciendo que tangente de x tiende a menos infinito cuando x tiende a pi medios por la derecha, pues equivale a que e a la cierta cantidad que va a menos infinito, entonces se escribe de esta manera. Otra forma sencilla de escribirlo sin escribir necesariamente con t o algo, cambiando la variable, es simplemente decir esto está tendiendo a menos infinito. Y pensamos qué pasa cuando con e a la algo que tienda a menos infinito. Y claramente pues esto es igual a 0, ¿sí o no? Porque recuerden cómo es la gráfica de e a la x, ¿no? La gráfica de e a la x es así, y igual e a la x, y entonces cuando x tiende a menos infinito, esta tiende a 0. Así es como yo resolvería este ejercicio, ¿sí? Muy bien, otro ejercicio. Establecer la paridad de esta función. Es una función un poquito complicada, pero no mucho. E a la x menos e a la menos x dividido por 2. Esta es una función utilizada y tiene hasta nombre. Se llama seno hiperbólico de x. ¿Sí? Porque existe una trigonometría hiperbólica en donde hay seno hiperbólico de x, coseno hiperbólico de x, tangente hiperbólica de x, etcétera. ¿Sí? Disculpe. ¿Qué quiere decir establecer la paridad de esta función? Eso es ver si es par o impar. Para eso sabemos que lo que hay que hacer es calcular la función en menos x.
Entonces voy a calcular esa función. Reemplazo x por menos x y me queda e a la menos x menos e a la menos x, todo dividido por 2. ¿Esto qué es? Esto me da e a la menos x menos e a la x sobre 2. Y una vez que he llegado aquí voy a tratar de ver cómo hago para unirlo con lo anterior. Y digo, pues si factorizo arriba un signo menos, entonces me queda menos y me queda esta volteada, entonces me queda e a la x menos e a la menos x. ¿Sí o no? Se voltearon porque factoriza el signo menos. Y esto que acabo de hacer obviamente es menos seno hiperbólico de x. Es decir, es menos f de x, para que sea más claro. ¿Sí? Y por lo tanto la función es impar. Es un ejercicio más para repasar. Y ya que hablamos de algunas funciones hiperbólicas como la de seno hiperbólico, veamos esta, que es también una función de la hiperbólica. Hallar las asíntotas horizontales de f de x igual a e a la x menos e a la menos x dividido por e a la x más e a la menos x. Esta función se llama tangente hiperbólica de x. Muy bien. No nos importa mucho que se llame tangente hiperbólica de x, nos importa que esta es su fórmula. Ahora, para hallar las asíntotas horizontales hay que calcular límite cuando x tiende a infinito de eso, es decir, de e a la x menos e a la menos x sobre e a la x más e a la menos x, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a emplear un método parecido al que empleábamos para calcular límites en el infinito de un polinomio dividido por otro. ¿En qué hacíamos? Dividíamos arriba y abajo por la mayor potencia de ese polinomio. Pero aquí no es un polinomio, son unas funciones exponenciales. Pero bueno, entonces, dividamos por e a la x arriba y abajo, ¿sí? A ver qué pasa. Límite cuando x tiende a infinito de e a la x dividido por e a la x, pues nos da 1 menos. Y aquí lo voy a hacer paso a paso. E a la menos x dividido por e a la x. Y todo esto dividido por e a la x dividido por e a la x me da 1 más e a la menos x dividido por e a la x. ¿Y cómo se hace e a la menos x dividido por e a la x? Pues se hace, como es un cociente, se hace con la resta de los exponentes, ¿sí o no? Y nos queda límite cuando x tiende a infinito de 1 menos e a la menos x menos x. En los exponentes hay una resta, por lo tanto nos queda e a la menos 2x dividido por 1 menos, más e a la menos 2x. ¿Y cuánto es ese límite? Preguntémonos, ¿qué es límite cuando x tiende a infinito de e a la menos 2x? ¿Sí? Pues menos 2x. Cuando x tiende a infinito, pongámoslo. Si x tiende a infinito, menos 2x, ¿a dónde tiende? Pues tiende a menos infinito. Entonces esto se puede cambiar por límite cuando con otra variable, cuando t tiende a menos infinito de e a la t. Y eso ya nos da 0. Porque, bueno, nuevamente lo hacemos. Porque la gráfica de e a la x es así. Y igual e a la x. Y entonces si x tiende a menos infinito,
Esto se va acercando a 0. Entonces, ¿por qué hice esto? Para poder calcular esto. Entonces, esto nos da 0 y este nos da 0. Y por lo tanto, esto nos da 1/1 igual 1. Y concluimos que la recta y igual a 1 es una asíntota horizontal. Ahora lo tenemos que hacer por el otro lado. Límite cuando x tiende a menos infinito de e a la x menos e a la menos x dividido por e a la x más e a la menos x. En este caso, lo que me conviene más es dividir arriba y abajo por e a la menos x, ¿sí? Entonces, voy a dividir arriba y abajo por e a la menos x. Y entonces esto me da el límite cuando x tiende a menos infinito de e a la 2x, piénsenlo, porque estoy dividiendo por e a la menos x, o sea que menos menos me nos da más, menos 1 sobre e a la 2x más 1. Ahora, ¿qué pasa con e a la 2x cuando x tiende a menos infinito? Pues que 2x también va a tender a menos infinito, por lo tanto tiende a 0 y esto me da menos 1 arriba dividido por 1 abajo da menos 1. Entonces hay otra asíntota horizontal. En este caso sería y igual a menos 1. En realidad, si ustedes miran en el libro, la función tangente hiperbólica de x, que es esa de e a la x menos e a la menos x sobre e a la x más e a la menos x, tiene dos asíntotas como acabamos de ver, una en 1 y otra en menos 1, y su gráfica es más o menos así. Así. Interesante, ¿no? Y igual a tangente hiperbólica de x. Último ejercicio, ¿sí? Ya que hablamos de tangentes hiperbólicas, ahí está esta función que es tangente hiperbólica de x. Ahora nos preguntamos cuál es la inversa, ¿sí? Porque como hace un momento vimos, la gráfica de tangente es así y se ve claramente que es una función 1 a 1 porque una horizontal solo la cortaría como máximo una vez. Bueno, hagamos la inversa. Para eso el primer paso es poner y igual a e a la x menos e a la menos x. Algunos pues ya pausen el video, no olviden ese método, es el mejor que puede existir para aprender. Entonces primero escribo y igual a eso y el segundo paso consiste en intercambiar las variables. Entonces escribo x igual a e a la y menos e a la menos y dividido por e a la y más e a la menos y. Y hay que despejar y. No es tan fácil, pero tampoco es que sea tan difícil. Voy a hacerlo paso a paso. Esto que está abajo, este factor que está abajo lo voy a pasar a multiplicar y entonces me queda x multiplicado por e a la y más e a la menos y es igual a e a la y menos e a la menos y. Y ahora expando esto de aquí, me queda x por e a la y más x por e a la menos y igual e a la y menos e a la menos y. Ahora todos los que tengan e a la y los paso a un lado y los que tengan e a la menos y los paso para el otro lado. Por lo tanto, este lo paso para acá y me queda x por e a la y menos e a la y igual menos e a la menos y menos x por e a la menos y. ¿Sí? Y ahora factorizo en ambos lados los que se tienen factor común. Entonces me queda e a la y factor de x menos 1 es igual, y aquí, y ahí que factorizo menos
e a la menos y factor de 1 más x, ¿sí? Menos por menos da más, ¿sí? Eso está bien. E a la menos y lo voy a pasar para este lado y x menos 1 lo voy a pasar para el otro lado. Y entonces, ¿qué me queda? Me queda e a la y dividido por e a la menos y igual a menos 1 más x dividido por x menos 1. Para que eso se vea más bonito hago lo siguiente. E a la y dividido por e a la menos y queda menos menos y en el exponente. Entonces me queda e a la 2y, porque se suman ahí los exponentes, igual, y este menos lo paso para abajo y eso hace que se voltee esa diferencia y queda 1 más x dividido por 1 menos x. Ahora que ya he llegado a esto, ahora es el momento de aplicar la función logaritmo natural. No lo podía hacer antes porque todavía no estaba sola la función exponencial. Solo cuando esté sola se puede hacer esto. Entonces, aplicando el logaritmo natural en ambos casos, en ambos lados nos queda 2y igual a logaritmo natural de 1 más x sobre 1 menos x. Y para terminar, y igual a un medio por logaritmo de 1 más x dividido por 1 menos x. Y esa es la inversa. Así que esa se llama tangente hiperbólica a la menos 1 de x. Y es la inversa de la función. Bueno, yo creo que con estos ejercicios ya son bastantes. Chao, mejiticos.